para que podamos atesorar cada una de ellas. Sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que siempre cumple el objetivo por el cual tú la entregas. Sé que en medio de tu iglesia hay muchas enfermedades, hay muchas situaciones difíciles en la familia, pero quiero pedirte, Señor, que tu gracia supla las necesidades de tu pueblo. Quiero pedirte, Señor, que en medio de nuestra debilidad, tu fortaleza sea la que nos sostenga. En medio, Señor, de la incertidumbre, tu sabiduría que conduzca nuestros pasos. Añade, Señor, a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Bendito el nombre del Señor. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Vamos a leer en esta noche el versículo 29 en adelante. Este es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Juan capítulo número 1, versículo 29, nos dice la palabra del Señor: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Hermanos, seguimos adelante en esto que hemos llamado el testimonio de Juan. Y hemos dicho que ese testimonio se entrega en tres momentos distintos que se reflejan en un día diferente. En el primer día vimos ya lo que se conoce como la negación de Juan. Es decir, Juan ha negado ser el Cristo. Juan ha negado ser Elías, y Juan ha negado también ser el profeta anunciado por Moisés. Esa triple negación es el resultado de un interrogatorio que las autoridades de Jerusalén han manifestado hacia Juan el Bautista. Ahora, hermanos, nos vamos a encontrar con la segunda parte del testimonio de Juan. Y es interesante cómo comienza el versículo 29, porque dice: al día siguiente. Esa expresión, al día siguiente, nos dice, hermanos y hermanas, que finalizó el interrogatorio de los religiosos, y ahora al día siguiente, hermanos y hermanas, se va a afirmar quién es el Cordero de Dios y cuál es la afiliación que tiene el Cordero de Dios con Dios mismo. Ahora, la pregunta que surge al leer esa frase al día siguiente es: ¿a quiénes Juan está brindando este testimonio? Porque ya dijimos que en el primer día encontramos, hermanos, a las autoridades religiosas interrogando a Jesús acerca si él era el Cristo, o si él era Elías, o el profeta anunciado por Moisés. Pero ahora que Juan va a declarar o va a afirmar quién es el Cordero de Dios, resulta ser, hermanos y hermanas, que el texto no señala a quién Juan va a entregarle ese testimonio. El hecho que no se mencione a quién Juan va a declararle o va a afirmarle la identidad del Cordero de Dios es porque esta narración se conecta con el prólogo
general del Evangelio. Y solamente para que tenga usted una idea, en el versículo 6 y 7 del capítulo 1 de este Evangelio, dice la palabra: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Entonces, el hecho que ahora se nos esté diciendo que este testimonio que Juan va a dar no identifica a una audiencia específica, es porque se conecta con la verdad que ya se nos dijo en el prólogo, y es que Juan vino para dar testimonio a todos. Él vino a dar testimonio a todos para que todos creyeran en él. Porque usted recordará que las autoridades religiosas estaban insistiendo de manera constante en que Juan revelara con qué autoridad él bautizaba en agua. Y por eso, hermanos y hermanas, es que ahora Juan el Bautista va a revelar la identidad de Jesús, pero no lo va a hacer, hermanos, solamente sobre la base de que exista una comitiva religiosa que lo esté cuestionando, sino que ahora Juan el Bautista lo que va a hacer es dar testimonio completo y sin límites, sin restricción, acerca de quién es el Cordero de Dios. Y lo que vamos a encontrar ahora, hermanos, es la afirmación esa: aquí tienen al Cordero de Dios. Por eso es que en la segunda parte de ese versículo 29, esto es otra cosa interesante. Dice el verso 29: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Esta frase, que Jesús se acercaba a Juan, la podemos leer, hermanos, de manera muy sencilla. Y esto se puede prestar a malos entendidos, porque espontáneamente nos podemos imaginar que Jesús se está acercando a Juan el Bautista para ser bautizado, tal como lo describen los otros evangelios. Si usted ha leído los evangelios donde se relata el bautismo de Jesús, usted va a notar que Juan alcanza a ver a Jesús. Y el Señor se acerca a se acerca a Juan para ser bautizado. Y uno puede pensar que este acercamiento que ahora se nos está describiendo en el Evangelio de Juan es el mismo de los evangelios sinópticos, pero no es así, sino que ahora el Señor Jesús se está acercando a Juan, no para ser bautizado, porque como lo vamos a ver la próxima semana, esto ya ocurrió acá en el Evangelio de Juan. Usted puede ver que en el Evangelio de Juan no se menciona o no se describe el bautismo en agua, no se describe en lo absoluto, sino que ya se da por sentado que Jesús fue bautizado, y fue después de ser bautizado en agua que ahora Jesús se acerca nuevamente a Juan. Esto de que el Señor Jesús se está acercando nuevamente a Juan, hermanos, nos ubica en un momento específico. Y es que el Señor Jesús, o el Mesías, o el Cordero de Dios, como lo va a decir, ya está en medio de ellos. Pero el Señor no se está revelando a los religiosos de Jerusalén. No se está revelando o no se está dando a conocer a aquellos que habían llegado a interrogar a Juan el Bautista, sino que Jesús, de manera anónima, se está acercando a Juan el Bautista. Es decir, la primera vez que vemos a Jesús apareciendo en escena, lo estamos viendo, hermanos y hermanas, apareciendo en mucho silencio, en mucho anonimato. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque ya el evangelista Juan nos quiere demostrar algo, y es que Jesús se revela a quien Él quiere. Jesús se revela a quien Él quiere, no a aquellos hermanos y hermanas que andan tratando la manera de satisfacer una curiosidad, no a aquellos hermanos que andan tratando la manera de mantener su sistema religioso. Jesús se revela a quien Él quiere, y esa expresión
que dice, Juan vio que Jesús se acercaba a él, también nos dice otra cosa importante que lo vamos a ver más adelante. Y es que el que toma la iniciativa de revelarse es Dios. Es decir, no era que Juan andaba buscando al Señor, sino que fue Jesús el que lo buscó a él. Cuando hablamos entonces también de la revelación de Dios a nuestra vida, nosotros también, hermanos, debemos de entender que no fue una iniciativa nuestra la que hizo posible la salvación, sino que en realidad fue una iniciativa que vino de parte de Dios. Fue Jesús el que se acercó a nosotros primero para revelarse a nosotros. Nosotros no andábamos buscando al Señor. Nosotros, hermanos y hermanas, incluso éramos desatendidos de las cosas espirituales. Usted puede decir, mire hermano, pero es que Dios puso en mí una necesidad el día de que yo creí en Jesús, de ir a la iglesia, de escuchar una predicación. Eso es lo que usted cree. Pero la Biblia dice que es el Señor el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Fue el Señor el que despertó en usted el deseo de escuchar la palabra del Señor. Fue el Señor el que puso en usted el querer para que usted viniera al Evangelio. Entonces significa, hermanos y hermanas, que es el Señor Jesús el que tomó la iniciativa para acercarse a nosotros. Mientras aquellos religiosos andaban preocupados por quién le había dado autoridad a Juan de realizar el bautismo en agua, ahora resulta, hermanos, que sin que lo anduvieran buscando, Jesús se acerca a Juan. Y ahora, hermanos, ocurre algo importante, porque si bien es cierto, Jesús se acerca en el anonimato, lejos de las autoridades religiosas. En este venir de Jesús hacia Juan se está cumpliendo la profecía de Isaías, cuando allá en el capítulo 40 Isaías dijo, miren, el Señor y Dios llega con poder. Porque eso era lo que Juan había dicho el día anterior, que venía uno detrás de él, que no iba a bautizar con agua, sino que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Jesús venía entonces con poder y con autoridad. Entonces, hermanos y hermanas, es Dios el que está tomando la iniciativa para acercarse a Juan. Igualmente, hermanos, es Dios el que se acerca a nosotros tomando la iniciativa. Y acá hay algo interesante, que eso ya lo vimos también en el prólogo. Y es que el prólogo nos ha dicho que el que era la luz ya estaba en el mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Pero vea esto, dice el escritor, el mundo no le reconoció. Y eso fue lo que pasó precisamente con las autoridades religiosas, que mientras ellos andaban averiguando, ¿y quién te dio autoridad a ti de bautizar, Juan? ¿Y eres tú acaso el Cristo? ¿Eres tú acaso Elías, el profeta que ha de venir? Mientras ellos andaban averiguando eso, no se estaban dando cuenta que el Mesías ya estaba ahí, que la luz que vino a este mundo brillaba, alumbraba. Pero ellos no lo quisieron reconocer, no lo vieron, porque andaban más interesados en mantener sus negocios del templo, en que el status quo se mantuviera. Y por eso, hermanos, es que más adelante el prólogo, y eso ya lo vimos, dice la escritura, vino a los suyos, pero ¿qué ocurrió? Los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque cuando Juan, al otro lado del Jordán, les anunciaba de la necesidad del arrepentimiento, ellos dijeron, no,
Nosotros no tenemos la necesidad de ser bautizados. ¿De qué nos vamos a arrepentir si hijos de Abraham somos? ¿Por qué vamos a pasar por aguas bautismales si en realidad nosotros nunca hemos sido idólatras y paganos? Y esa es la confrontación que vamos a ver en este Evangelio de Juan, que los religiosos creen que a su manera se pueden acercar a Dios. Los religiosos creen que en su forma pueden tener una comunión con Dios, y eso no va a ser posible. Lo primero, hermanos y hermanas, que nosotros necesitamos para podernos relacionar con el Dios creador del universo es que reconozcamos que somos pecadores, es que necesitamos el perdón de Dios. Por eso es que seguidamente en la segunda parte del verso 29 vea la declaración de Juan. Recuerde, el relato está tejido como si fuese un juicio. Oiga lo que dice Juan en la segunda parte del verso 29. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se ha referido a sí mismo como una voz que grita en el desierto. Ahora esa voz está gritando, está nuevamente diciendo: aquí tienen el Cordero de Dios. Esa afirmación, aquí tienen el Cordero de Dios, es una invitación a mirar a Jesús. Juan está diciendo: miren a Jesús, porque Él es el Cordero de Dios. Pero ¿qué estaban buscando los religiosos? ¿Qué estaban buscando los fariseos, hermanos? ¿Qué estaban buscando las autoridades del templo? Que lo siguieran viendo a ellos, que la gente dependiera de sus sacrificios, de sus oficios sacerdotales. ¿Sabe cuál es el mayor peligro que corremos nosotros, hermanos y hermanas, como servidores de Dios? Que tratemos la manera de esforzarnos y hacer que la gente se esfuerce para que nos vean nosotros. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, ponemos un esfuerzo desmedido para que la gente nos vea a nosotros, estamos sacando a Jesús de la ecuación, y eso es traición, y eso es idolatría. Juan no quiso que lo vieran a él, sino que Juan remitió la señal y dijo: no me miren a mí, no me anden preguntando si yo soy Elías, si yo soy el Cristo, si yo soy el profeta, porque no lo soy. En vez de que me anden buscando a mí, vean al Cordero de Dios que está aquí en medio nuestro y que quita el pecado del mundo. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor es, hermanos, señalar el camino. Nuestra labor en la tarea de la predicación del Evangelio no es señalar a un pastor, no es señalar a una iglesia o una denominación, porque ni un hombre humano ni ningún ministro de culto ha muerto por usted. Y de hecho que la sangre de cualquier hombre es ineficaz para remover siquiera una mentira de su pecado. Pero la preciosa sangre del Cordero, esa sangre sí quita el pecado del mundo. Ese debe de ser el mensaje, que la gente mire al Cordero de Dios, no que nos mire a nosotros. Hermanos, si la gente se acuerda de nosotros o no se acuerda, si nos da las gracias o no nos da las gracias porque lo llevamos a Cristo, eso es lo de menos. Pero si la gente va a ver a Jesús, si lo va a reconocer a Él como Señor, si lo va a reconocer a Él como Salvador, démonos por satisfechos y que digamos lo que Juan ha dicho: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, hermanos,
El mayor problema que hay ahora en la iglesia es que la iglesia se ha vuelto muy antropocéntrica. Es decir, el hombre está en el centro, el hombre está en medio. Hay gente, hermanos y hermanas, que pone su esperanza en un hombre, pero nuestra predicación debe de ser cristocéntrica. Nuestra predicación debe de ser Jesús en el centro, porque solo el Señor puede quitar el pecado del mundo. Vea que cuando acá habla del término cordero, está haciendo referencia obviamente a los sacrificios de Israel, en donde el ganado menor se utilizaba, hermanos, para los sacrificios, los ritos de comunión, los ritos de reconciliación por el pecado. Igualmente ahora, el cordero que se utilizaba como sacrificio, ahora se está presentando a Jesús, al Verbo de Dios, como el Cordero de Dios. Note algo, se está especificando la singularidad de un cordero. Pero usted sabe que en el templo se sacrificaban corderos en la mañana y en la tarde. Y en el día de la expiación también se sacrificaban corderos. Pero era un sacrificio, hermanos, que se repetía una y otra vez, una y otra vez. Y como dice la carta a los hebreos, todos los sacerdotes puestos en pie sacrificaban y ofrecían holocaustos día tras día, día tras día. Pero toda la sangre de esos animales no podía quitar el pecado del mundo. Es decir que bajo el sistema sacerdotal del templo en Jerusalén, los esfuerzos humanos eran inútiles para erradicar el mayor problema que tiene el género humano frente a Dios, que es el pecado. Y así podrían llevar todos los corderos del mundo, y la sangre de todos esos animales inocentes no era capaz de propiciar la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero el día en que Dios ofreció su cordero a la humanidad para la reconciliación con Él, ese solo cordero de Dios, ese solo don de Dios a los hombres, fue capaz de quitar con un solo sacrificio la condena del pecado que se nos había colocado en nuestros hombros, hermanos y hermanas. Con un solo sacrificio, con el Cordero de Dios. ¿Y qué significa esa expresión? Cordero de Dios. ¿Sabe lo que significa? Significa dos cosas. Lo primero, que Dios ofreció su Cordero. Pero todos sabemos que el Cordero de Dios también habla de su naturaleza divina. Y eso significa que Dios mismo se ofreció por nosotros. Jesús es el mayor regalo de Dios a los hombres. Jesús es el mayor regalo, la mayor dádiva de Dios a los hombres, porque se ofreció a sí mismo como una iniciativa de amor para salvarnos de nuestra condición miserable de muerte a causa del pecado. Razón tenía el profeta Isaías cuando, refiriéndose a Jesús, él dijo: como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Pero el hecho de que Jesús se haya entregado a sí mismo por nosotros era porque cada uno de nosotros ya no teníamos remedio ni salida. Ya los sacrificios que se ofrecían en el templo ya no tenían efecto, hermanos y hermanas.
Nosotros, hermanos, porque estamos acostumbrados a un mundo de pecado que nos oprime, no nos percatamos de la gravedad de la maldad del pecado. Pero el pecado es muerte. El pecado es nuestro opresor que nos tiene secuestrados de la presencia de Dios. Y la Biblia establece algo que es importante, porque la paga del pecado es muerte. No solamente el pecado nos ha secuestrado, sino que el pecado nos empuja hacia la muerte total. Pero para esto apareció el Cordero de Dios, para quitar, para aplastar, para destruir al pecado. Eso, hermanos y hermanas, es importante entenderlo. Porque si el Cordero de Dios quita el pecado, eso también significa que ese Cordero de Dios fue nuestro rescate de nuestra condición en la que nos encontrábamos. Usted y yo estábamos secuestrados y el pecado demandaba la muerte, pero Jesús se ofreció como nuestro rescate, como nuestro Cordero. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta, él dice: hermanos, no se les olvide que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. El precio de nuestro rescate fue la preciosa sangre del Cordero de Dios. Ese fue el precio. Pero si ahora Jesús se ofrece como nuestro rescate, como el que viene a rescatarnos, la sola venida de Jesús a este mundo le ponía un punto y final a los ritos que se ofrecían en el templo. Solo que Jesús haya venido a la tierra le ponía un punto y final al trabajo de los sacerdotes. Ahí, hermanos, los sacerdotes se quedaban sin trabajo. Y no solamente eso, se les acababa el negocio, porque eran los sacerdotes los que tenían venta de animales en el templo, para que la gente pudiera, según ellos, estar en comunión con Dios. Pero la Biblia establece algo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacieron, ya no fueron de tu agrado, ya no agradaban a Dios. Ya no agradaban a Dios la sangre de inocentes animales. Pero ahí apareció el Cordero de Dios, porque dijo: Señor, aquí me tienes y he venido a hacer tu voluntad. Y al Jesús presentarse delante del Padre como el Cordero que se ofreció a sí mismo por nosotros, aquello que se hacía en el templo quedó sin efecto. Y por eso, hermanos y hermanas, es que ahora, con ese solo sacrificio en la cruz, Jesús invalidó completamente las obras de la ley. Jesús completamente dijo: ya no más animales, ya no más corderos, ya no más macho cabríos, porque esa sangre ya no es capaz de erradicar el problema de la condición y la miseria humana. Pero aquí está mi sangre, que esa sangre sí quita el pecado del mundo. El escritor a los Hebreos dice que con un solo sacrificio Él hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Usted y yo ya no necesitamos, hermanos y hermanas, de nuestros propios esfuerzos humanos. No necesitamos de la religión. No necesitamos tampoco de ningún sacerdote que medie entre nosotros, porque ya tenemos a nuestro sumo sacerdote, el Cordero de Dios, que fue inmolado. Él es el que intercede delante del Padre por nosotros. ¿Cuántos tenemos a ese Cordero, hermanos? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es. Y por eso es que Juan
Juan el Bautista les dice: he aquí el Cordero de Dios. Ya no pongan más su mirada en el templo. Ya no pongan más su mirada en sus sacrificios, porque aquí viene el que se va a hacer sacrificio a sí mismo. Y aquí viene algo importante. ¿Dónde estaba sucediendo esto, hermanos? Correcto, en el Jordán. Pero vea lo que dice el versículo 28. Eso ya lo vimos la semana pasada. Dice que Juan estaba al otro lado del río Jordán. Y si Juan el Bautista estaba al otro lado del río Jordán, no es simplemente para darnos un dato o una información, sino que al especificar que este testimonio Juan lo estaba dando al otro lado del río Jordán, es porque Juan está diciendo que esto está fuera de las instituciones del templo en Jerusalén. Juan está del otro lado del Jordán anunciando: viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿quiénes estaban al otro lado del Jordán? Los religiosos. Vea el extremo que está poniendo ahora el pasaje. Del otro lado del Jordán, en la parte oriental, estaba Juan anunciando: viene el Cordero de Dios. Pero del otro lado del Jordán estaban los religiosos diciendo: no, el templo va a seguir, los sacrificios van a seguir, nosotros tenemos autoridad. Y ellos, hermanos, estaban negociando con la fe de la gente, estaban vendiendo animales. Y ya le dije a usted que en el templo se vivía una gran corrupción, porque todos los negocios, la venta de animales, el cambio de moneda de circulación por la moneda del templo, era negocio de los sacerdotes. Ellos estaban preocupados porque si venía el Mesías, si venía el Cordero de Dios, entonces su negocio se les acababa. Porque sabe algo, en el sistema religioso el hombre siempre tiene que pagar grandes cuotas para calmar su conciencia. Pero ahora resulta ser que viene este Cordero de Dios y Él no está pidiendo ningún dinero. Él simplemente se está entregando gratuitamente por nosotros. ¿Y cómo va a ser posible eso? Que el perdón de Dios se va a obtener así. Es que la única forma en que esto se explica es lo que también el Nuevo Testamento nos enseña en la carta a los Efesios: que nosotros por gracia somos salvos. Nosotros, hermanos, no podíamos pagar el perdón de Dios. La cuenta que estaba en nuestra contra era una cuenta que no podíamos pagar, pero el Cordero de Dios pagó por nosotros. Y eso es importante, porque dice que estaba al otro lado del Jordán. Juan se separó de su esfuerzo por quererse ganar la salvación por sus propios méritos. Acuérdese que Juan el Bautista era hijo de sacerdotes, pero él se aleja del templo, se aleja de los esfuerzos humanos para poner su esperanza y para poner su mirada en el Cordero de Dios. La diferencia que existe entre el Evangelio y todas las religiones del mundo es que las religiones siempre van a tratar la manera que los hombres pongan su mirada en sus propios esfuerzos humanos, en sus propias iniciativas para, según ellos, agradar a Dios. Pero la diferencia con aquellos que somos ya parte de la familia de Dios es que nosotros no hemos puesto la mirada en ningún hombre, ni en ninguna filosofía, ni en ninguna religión, sino que hemos puesto la mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está nuestra mirada, viendo la gloriosa cruz, viendo la gloriosa cruz, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, ahí ponga su mirada. Ahí ponga su mirada. Y dice el verso 30: de este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Nuevamente Juan está reproduciendo lo que ya se dijo en el versículo 15 de este capítulo 1. Él está repitiendo: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Y si Juan ahora está declarando que Jesús es superior a él, es porque ese Cordero de Dios no es cualquier hombre, sino, como lo vamos a ver la próxima semana, es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces Jesús no tiene igual, hermano. Dígame, ¿qué líder de una religión se parece a Jesús? Nadie le llega, pero ni al talón, hermanos. El Papa no se compara a Jesús. Mahoma no se compara a Jesús. José Smith no se compara a Jesús. Elena White no se compara a Jesús. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Juan era un hombre envidiable, con virtudes extraordinarias, pero él mismo dice: Él es superior a mí. Él es superior a mí. Yo simplemente les anuncio que Él viene aquí atrás de mí. Y es más, ya está en medio nuestro. Pero Juan también se va a colocar en una realidad. Y dice el verso 31: yo ni siquiera lo conocía. ¿Qué estás diciendo, Juan? Eso es un poco mentiroso, porque Jesús es tu pariente, es tu familiar. Claro que ya lo conocías, era parte de tu familia, lo has de haber visto alguna vez. Y Juan nos pudiera haber dicho: yo lo conocía a él humanamente. No sabemos, hermanos y hermanas, cuántas veces Jesús y Juan el Bautista se vieron en la vida. Probablemente se vieron, probablemente se relacionaron. Y cuando Juan veía a su familiar Jesús, él decía: bueno, es otro niño, es otro joven, es otro adolescente. Y él no veía nada. Y a eso es a lo que se refería Juan cuando dice en el verso 31: yo ni siquiera lo conocía. ¿Qué iba a sospechar yo? Que este iba a ser el Mesías, el Cordero de Dios. Y esto, hermano, nos deja a nosotros algo importante, porque Juan lo que está diciendo es que para que nuestros pecados sean quitados, no es suficiente tener un conocimiento superficial acerca de Dios, sino que necesitamos una revelación especial. Necesitamos una revelación especial y profunda. Y Jesús en alguna ocasión les pregunta a sus discípulos: ¿y la gente qué dice de mí? Mira, dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ese era el conocimiento positivo que tenía la gente acerca de Jesús. Pero viene Jesús y les dice: ¿y para ustedes quién soy yo? Y usted ya sabe a Pedro, y usted conoce la historia y la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el enviado por el Padre. Eso es lo que quiso decir Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, porque esto que me estás diciendo, esto que estás afirmando, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Por eso eres bienaventurado. Hermanos, lo que marca la diferencia en que nuestros pecados sean quitados es quién decimos nosotros que es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Si para ti Jesús es el fundador de una religión, tus pecados siguen presentes. Si para ti Jesús es un revolucionario, o el primer hippie, o el primer guerrillero que existió en la historia, o un profeta,
Eso no te va a quitar tu pecado sigue ahí. Pero si para ti Jesús es el Cordero de Dios, es el que se ofreció para pagar tus pecados, entonces ahora tú tienes comunión verdadera con Dios si eres capaz de creer por la fe que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, que nuestra fe está puesta en Él. ¿Sabe, hermanos? Hay gente que conoce de Jesús solamente por lo que escuchan en Semana Santa, en fin de año, y la gente solamente es lo que sabe de Jesús. Pero yo te pregunto algo a ti, así como le pasó a Juan, Jesús ya se acercó a tu vida, Jesús ya se acercó a ti y se te reveló y te dijo: tú eras un pecador, tus pecados están latentes delante del Padre y tú mereces morir. Pero no te preocupes, yo he decidido dar mi vida y ofrecerme por ti. Y si nosotros hemos abrazado esa esperanza, si hemos abrazado esa fe, entonces, hermanos, ahora verdaderamente conocemos a Jesús. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Y sabemos que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos sabemos esa verdad? ¿Cuántos hemos recibido el perdón de nuestros pecados? Y dice, con lo que termino, verso 31, Él ahora va a hablar. Vea, dice: yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Nuevamente es Dios el que está tomando la iniciativa de revelarse a su pueblo, porque eso es lo que dice el verso 31. Dice que Juan bautizaba en agua para que Él se revelara a su pueblo. ¿Y qué es el bautismo en agua? ¿Qué expresa el bautismo en agua? El bautismo en agua, hermanos y hermanas, es un reconocimiento que nosotros estábamos en pecado y que ese viejo hombre había que sepultarlo. Ese que nos agobiaba había que sepultarlo, matarlo, hundirlo. Eso es lo que se expresa en el bautismo. Pero eso ocurrió no en el momento del bautismo en agua. Eso ocurrió en el momento en el que pusimos nuestra mirada en el Cordero de Dios. Y por eso es que los cristianos nos bautizamos en agua, porque de manera simbólica estamos diciendo que nuestro libertador ya vino para romper las cadenas de pecado, y por eso ahora tenemos libertad y vida plena en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que se expresa de manera simbólica en el bautismo. Porque repito, ¿quiénes procedían a las aguas del bautismo? Aquellos que se confesaban a sí mismos como pecadores. Aquellos que decían: soy pecador. Nosotros, hermanos y hermanas, somos pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Nosotros ahora hemos sido libertados del pecado, porque un día el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se reveló a nosotros. En mi caso fue cuando apenas tenía 9 años que el Cordero de Dios se me reveló a mí. Y bendito día que Jesús se atravesó en mi camino. Bendito día en que Jesús vino a mi encuentro. Si usted no ha tenido un momento de encuentro, hoy es la noche para que te encuentres con el Cordero de Dios, porque la sangre de Jesús está más viva que nunca para quitar el pecado del mundo. Jesús es nuestro libertador. Jesús es el que nos hace libre. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres. Y Jesús es esa verdad revelada de Dios a los hombres. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.
Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente, hermanos, esta noche quisiera hacer una invitación para aquellos hermanos que se han alejado del Señor y que desean reconciliarse esta noche. También la invitación es para aquellos amigos, amigas que han escuchado ahora el mensaje del Evangelio. El mensaje es este: tú eres pecador, necesitas redención. No tus esfuerzos, no tus obras, no tu religión, no los hombres. Necesitas a Jesús. Que Jesús ahora sea el que limpie y quite el pecado de tu vida, porque todos hemos nacido en pecado. Así que si esta noche hubiese algún amigo, alguna amiga que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie y ahí habrá un hermano o una hermana que gustosamente va a orar por usted. No estamos hablando acá de creer una filosofía humana o de abrazar una religión o una iglesia o una denominación. Estamos hablando de que Jesús es el Cordero de Dios, que Él quita el pecado de tu vida. Si tú te has alejado del Señor, te invito entonces para que te acerques a Él. Aquí está Jesús, listo para limpiarte de tus pecados. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Que desea ponerse a cuentas con el Señor? ¿Habrá alguien esta noche? Mientras la iglesia intercede para que el Señor rompa cadenas. Que el Señor toque los corazones esta noche de aquellos que saben que están en pecado, de aquellos que saben que se han alejado de Dios como el hijo pródigo, para que ahora reciban la aplicación de la sangre del Cordero. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguien esta noche que no tiene seguridad de su salvación? ¿Habrá alguien esta noche que se siente agobiado por el pecado y por Satanás? La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Cordero de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú que estás alejado del Señor, ponte a cuentas esta noche. Ponte a cuentas esta noche con el Señor, no con el hombre, sino con el Señor. ¿Habrá alguien? Cierro la invitación, pero ¿habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien que desea reconciliarse o desea recibir a Cristo? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar. Y aquellos hermanos y hermanas que hemos recibido el perdón de Dios, estemos agradecidos con Él eternamente. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque te entregaste a ti mismo por nuestros pecados. Quitaste, Señor, la culpa que nos hundía. Ahora te damos las gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado con el Padre por medio de tu sacrificio. Antes no te conocíamos, de oídas habíamos escuchado de ti, pero ahora nuestros ojos te ven. Ahora te vemos, Señor. Ahora te vemos claramente. Te vemos como ese cordero que fue inmolado. Por eso, Señor, te alabamos, porque bendita victoria la que nos concedió la redención. Gracias, Señor.
A ti la gloria, la alabanza, el honor y la majestad. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios.